Hoy vamos a hablar de arquitectura mesopotámica. Para eso vamos a recordar los dos grandes periodos en los que dividimos la historia de Mesopotamia. Un primer gran periodo en el que se desarrollaron las ciudades-estado sumerias, es decir, las ciudades del sur de Mesopotamia. Cada ciudad tenía un gobernante que reunía el poder político, económico, jurídico y religioso, ya que el gobernante era también el sumo sacerdote. En este periodo, la principal arquitectura monumental será entonces la religiosa, templos y zigurats. También se construían casas y otro tipo de edificios, por supuesto, pero nos queda poco y no es lo que destacaba. En el segundo gran periodo se desarrollan distintas culturas que conforman grandes imperios, neobabilónico, neoasirio y persas. En lugar de un gobernante para cada ciudad, tenemos reyes y emperadores que gobiernan grandes regiones y que además todo el tiempo están buscando conquistar más territorios. Este aumento del poder político y militar se expresó en la construcción de palacios. Seguían construyéndose templos, por supuesto, pero ahora también encontramos palacios. Cada ciudad tenía un dios protector y un templo principal dedicado a esta divinidad. Generalmente las ciudades tenían más de un templo, pero había un templo que era el principal. Los templos estaban construidos con ladrillos de adobe secados al sol o cocidos. La planta era rectangular, orientada, con organización tripartita, y en su exterior los muros tenían entrantes y salientes. Además, estos templos estaban elevados sobre plataformas o zigurats y decorados con pequeños conos de arcilla de distintos colores que formaban motivos geométricos. En Mesopotamia era muy difícil conseguir piedra, por lo que el material principal era el adobe, que estaba hecho a partir de barro, arcilla y paja que se moldeaba en bloques. Algunos templos tenían, sin embargo, cimientos de piedra. La planta de los templos era rectangular y estaba orientada. ¿Qué quiere decir esto? Que al construir el edificio tuvieron en cuenta el movimiento del sol. Las esquinas del templo coinciden con los puntos cardinales. Esto se hacía para establecer una relación entre el edificio y lo terrenal con lo celestial y divino. Se dice que tenían una planta tripartita porque el interior estaba dividido en una sala central y principal y en dos espacios laterales con habitaciones para almacén y otras cosas. En la sala central, o llamada también chela, había un altar y generalmente un nicho con una imagen del dios. Los templos se construían sobre montículos para elevarlos del piso. De esta manera se diferenciaba el espacio terrenal, cotidiano de los hombres, del espacio sagrado que quedaba elevado. Junto a los templos solía haber patios en los que se realizaban las ceremonias. Es importante destacar que la gente no entraba en los templos. No es como ahora uno entra al templo o a la iglesia para una misa, ¿sí? Los únicos que entraban eran los sacerdotes. Las ceremonias o rituales se hacían siempre al aire libre, en las terrazas o en los patios. Las imágenes que estamos viendo son una posible reconstrucción del templo del dios Anu en la ciudad de Uruk. Uruk fue la primera ciudad en desarrollarse y donde se encontraron los primeros registros de escritura. Por eso es tan importante y se la considera la cuna de la civilización. Lamentablemente, debido a que el adobe es un material frágil, es poco lo que ha quedado en pie. Los muros de los templos tenían entrantes y salientes. Esto lo sabemos porque algunos de los cimientos estaban hechos en piedra y se han conservado, y por otras obras de la época. Esta, por ejemplo, es una escultura de Gudea, que era el rey de la ciudad de Lagash, alrededor del 2100 a.C. Sobre su falda hay un dibujo de la planta de un templo en la que se pueden ver claramente estas entrantes y salientes de los muros. En sus piernas hay también inscripciones en escritura cuneiforme. Uno de los textos que dice es: Gudea, el hombre que construyó el templo, que sea larga su vida. Los templos se decoraban además con conos de piedra o arcilla que se insertaban en los muros formando distintos motivos geométricos. Con el paso del tiempo, el montículo sobre el que se construían los templos se fue haciendo cada vez más grande e importante y pasó a convertirse casi en un edificio en sí mismo, en el zigurat. El o la zigurat
consistía en una serie de plataformas escalonadas formando terrazas que se comunicaban entre sí a través de rampas y escaleras. En la cima del zigurat se ubicaba el templo propiamente dicho. El zigurat simbolizaba una montaña. Las montañas eran sagradas porque consideraban que eran origen de vida, de la vegetación y de donde brotaba el agua. Además, por el mismo hecho de ser elevadas, simbolizaban el contacto con lo divino, la comunicación entre lo terrenal y lo celestial, entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Del Zigurat de Babilonia, por ejemplo, no han quedado restos, pero conocemos su aspecto a partir de diversos escritos. De hecho, algunos historiadores creen que podría tratarse de la famosa Torre de Babel que se menciona en la Biblia. Sabemos que tenía 7 terrazas en correspondencia con los 5 planetas conocidos en ese momento, el Sol y la Luna. Cada terraza estaba decorada con ladrillos vidriados de distintos colores. Con el surgimiento de los grandes imperios comenzaron a construirse palacios. Estaban rodeados por murallas que encerraban no solo al palacio, sino a una pequeña ciudadela que incluía templos, edificios administrativos y algunas viviendas. Más allá de los muros se desarrollaba el resto de la ciudad. Los palacios incluían grandes salas de reuniones, almacenes, habitaciones y varios patios ceremoniales, entre otras cosas. Los palacios, además de funcionar como residencia y sede del gobierno, servían para demostrar poder. Para poder construir estos palacios había que tener mucho poder y dinero, pero además estos palacios reforzaban el poder del rey. Los muros estaban cubiertos por relieves de piedra tallada con escenas de batallas o representaciones de dioses. Las puertas de ingreso estaban generalmente protegidas por grandes esculturas de seres sobrenaturales llamadas lamasu. Los lamasus eran seres fantásticos con cuerpo de toro, cabeza de hombre y alas. El resto de los muros se cubría con representaciones de seres divinos que protegían el palacio o con hazañas militares del rey. Se mostraban victorias militares y era también muy común que se representara al gobernante luchando con leones. Los leones representaban la fuerza, y mostrar al gobernante luchando y matando a un león era símbolo de poder. Imagínense qué sentirían los visitantes del palacio, provenientes de otras ciudades y culturas, al ver estos relieves. Seguramente se sentirían atemorizados, y esa era precisamente la intención. La ciudad de Babilonia tuvo un segundo momento de esplendor alrededor del 600 a.C. Recuerden que ya se había destacado durante el gobierno de Hammurabi, 1100 años antes. Hammurabi fue el gobernante que encargó la estela en la que se talló el primer código jurídico de la historia. Por eso se la conoce como el Código de Hammurabi. Alrededor del 600 a.C. se reconstruyó el palacio, la ciudadela y los templos. Para el revestimiento se usaron ladrillos moldeados con relieves, cubiertos con pasta de vidrio coloreada y luego cosidos. El efecto final era sorprendente. Los muros y portales de toda la ciudad estaban cubiertos con estos ladrillos esmaltados con relieves de animales fantásticos y textos. La muralla de Babilonia tenía 7 puertas, una de las cuales está hoy reconstruida en un museo en Berlín. Es la llamada Puerta de Ishtar. Una de las inscripciones de los muros es un mensaje que dejó uno de los gobernantes del imperio. Yo, Nabucodonosor, senté las bases de las puertas y las he construido con piedra azul puro. En las paredes hay toros y leones para que la humanidad contemple impresionada. Los leones estaban asociados con Ishtar, la diosa babilónica del amor y de la guerra, los toros con Abad, el dios de las tormentas y la fertilidad de la tierra. En el 539 a.C., los persas conquistan Babilonia. Los palacios del imperio persa tenían elementos similares, seres fantásticos protegiendo el ingreso, relieves que demostraban su poder.